of Colossians, and we're going to see what is doctrine, warning, and our responsibility. Número uno, hermanos y amigos, podemos ver que la carta nos habla en cuanto a doctrina. Y la doctrina es de que nos da la declaración de la preeminencia de Cristo. Esto es lo que nos da en el primer punto. So now we see that Colossians tells us in regards of doctrine. And in regards of doctrine, the letter declares the preeminence of our Lord Jesus Christ. So, encerrando todo esto, hermanos, el tema central de la carta a los Colosenses es precisamente esto, la preeminencia de Cristo. So, reading this, we're going to see that the whole letter of the Colossians, the Apostle Paul to the Colossians, is explaining the preeminence of our Lord Jesus Christ. So aquí podemos ver, hermanos y amigos, que el apóstol Pablo hace una declaración de la preeminencia de Cristo en el capítulo 1, y el apóstol Pablo claramente está dando a dar a conocer, ¿verdad?, que Cristo es el primogénito en todo. So now we see here that the apostle Paul to the church of Colossia, he tells them that the preeminence of God, of Jesus Christ, is the most important. And in chapter 1, it explains this preeminence of Christ. And we're going to see some of the verses that speak about this. Ahí en el capítulo 1, hermanos, versículo 9, dice la Biblia así. We're going to read from Colossians chapter 1, verse 9. I'm going to be reading everything in Spanish. I'm not going to go ahead and read everything in English again. I'm just going to pinpoint some things in English. So if you want to follow in English, I'm going to be reading in Spanish. Okay? Voy a estar leyendo en español, hermanos. No voy a leer todo en inglés. Voy a hacer solamente algunos puntos en la palabra en inglés. Así que le dije a nuestros hermanos que quieren seguir en inglés, que sigan solamente la lectura. Colosenses capítulo 1, versículo 9, Colossians chapter 1, verse 9 and on, dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, aquí viene hablando de la preeminencia de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está. Ahí está. Como usted puede ver, aquí el apóstol Pablo claramente le está dejando saber a la hermandad ahí en Colosa lo importante, ¿verdad?, de andar nosotros correctamente agradando a Dios. Porque aquí claramente está explicando que ahora nosotros, como hablábamos en el estudio de Efesios, tenemos la reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y explica nuevamente aquí quién es Jesucristo, ¿verdad? Y hablando aquí, habla de Jesucristo, que Él es aquel que murió en la cruz, aquel que es el primogénito de la creación, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que es el todo de todo, hermanos. Ese es Cristo Jesús. Amigos, hay que entender esto, ¿verdad? Cristo Jesús es el todo del todo.
Y por medio de Él es que nosotros venimos a tomar parte, ¿verdad?, de la herencia por su sangre, dice ahí la Escritura, por la sangre de Cristo Jesús. So we see here that in Colossians, it explains there in chapter 1, verse 9 and on, and it talks about us walking and going through the right path as Christians. But the most important verses, that we're supposed to see here in regards of the preeminence of Christ is that he says in verse 15 and on, it says, he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things, here it is, right? All things were created through who? Through him. And this is very important to understand. Everything was created through him, and for who? For him. And in verse 17 says, and he is before all things, and in him all things are consist. Verse 18, this is the verse that we see where the preeminence of Christ is stated in this letter. Verse 19 says, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. So this is where it's speaking about the preeminence of Christ. So what we're talking about here is that the Apostle Paul is declaring that Christ is first in everything, and he's the only one before the creation. Why? Because he was there before the creation, and everything was created by him. And everything was created not only by him, but everything was created for who? For him. Podemos ver aquí que la Escritura claramente nos dice, ¿verdad? Y nos habla de Cristo. Cristo claramente se está presentando como la preeminencia, el primogénito de todo, pero es muy importante entender aquí que el apóstol Pablo está diciendo que todo fue creado por Él, por Cristo Jesús. Y no solamente todo fue creado por Cristo Jesús, porque Cristo estuvo antes de la creación, sino que dice la Escritura que todo fue creado por Cristo Jesús, pero todo fue creado ¿para quién? Para Cristo Jesús. Él es la preeminencia, Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo que nos dice y nos especifica ahí claramente que es la iglesia, hermanos. Es muy importante, hermanos y amigos, que entendamos esto. ¿Por qué? Porque la celebración, ¿verdad?, que se hace en cuanto al mundo religioso, de celebrar a Cristo y la muerte de Cristo, y esto en un solo día, no es la importancia que la Biblia nos está diciendo que debemos de tomar. La importancia que la Escritura nos está diciendo por medio de Pablo es que nosotros debemos de reconocer quién es Cristo Jesús y acordarnos de Cristo todos los días. Vivir como Cristo todos los días. ¿Por qué? Porque es el primogénito de todo. Es muy importante esto. Número 2. Nos habla la carta también del peligro, ¿verdad? Hay peligros también en cuanto a ello. Number 2, the letter speaks about warning. There's warning in the Bible. There's a lot of warning in the Bible. Y el peligro en el cual nos dice Pablo es de que nosotros estemos en la defensa de la preeminencia de Cristo. Que defendamos lo que creamos, hermanos, lo que creemos. Que Cristo es el todo del todo. Esto es lo que dice Pablo aquí. Another thing that we see here in the warning part is that Paul is speaking about warning things that were happening in this part, and he says that we have to be somebody that's going to defend, and it's going to be in the defense part of the preeminence of Christ. We're going to fight the good fight. That's what he's speaking about. Because we believe that Christ is the everything of everything. And we have to see this warning. Debemos de ver, hermanos, este peligro en el cual está hablando aquí. La defensa en el cual está hablando Pablo es la que se decía básicamente en el capítulo 2 hace rato en el estudio. Estamos viendo aquí que Cristo, ¿verdad?, es antes que todo lo que el hombre enseña, hermano. Eso es la preeminencia.
So we see here in chapter 2 that Christ is first than any teaching of man. Por eso aquí en el capítulo 2 nos habla de esto, ¿verdad? Versículo 8. So now we see that this warning is in chapter 2 verse 8. Capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres. Todo lo que está fuera de Cristo es tradición de ¿quién? De hombres, hermanos. Entonces, está diciendo aquí la Escritura, mirad, esto es un peligro. Y nos está diciendo, defiendan lo que es correcto. Ustedes ya saben que Cristo es el primero, el primogénito, y todo es de Él. Defiéndanlo, porque hay peligro. Hay aquellos hombres, ¿verdad?, que están enseñando cosas que están fuera de lo que es doctrina. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según, ahí lo dice claro, ¿verdad?, y no según Cristo. Y no según Cristo. Ahora, esta es la importancia de la preeminencia. Por eso debemos de entender que debemos de estar en la defensa. Debemos de contender, debemos de ver estos peligros. Porque dice el versículo 9, porque en Él, aquí está, en Cristo, habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. Y eso es lo que hemos creído usted y yo. ¿Cierto o falso? Eso es lo que hemos creído. Hemos creído en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. Hemos obedecido este evangelio, estas buenas nuevas. Ahora tenemos que defender y ver los peligros en cuanto a los hombres fuera de lo que es el cuerpo y Cristo están enseñando. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mirad que nadie os engañe. Ese es el peligro. Que hoy en día Satanás está usando filosofías, está usando huecas sutilezas, está usando tradiciones del hombre. ¿Para qué? Para llevarse a la iglesia. Y Pablo está diciendo, peligro, peligro. So now we see here that the Apostle Paul is speaking in regards of warning, right? We have to defend what we believe. We have to be that defense. We have to be always on guard. And the Apostle Paul tells us here in verse 8 of chapter 2, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the traditions of men. So if any other teaching is outside of what Christ teaches, of what the Bible teaches, this is traditions of who? Tradition of man. So we need to understand that we have to see these warnings. Because there's a lot of teachings of men. There's a lot of people that are cheating. And it says here, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. So this is what it is. So if you believe that Christ is the everything of everything, that the Christ is the Son of God, is the Messiah, that He came to this world and died for us, we need to defend that. And we need to defend and we need to show that we believe that He's the first of everything and everything belongs to Him. Because the Apostle Paul says, you know what? You need to beware. That's a warning. Beware. Because there's a lot of teachings of men out there. There's a lot of philosophies. There's a lot of empty deceit. There's a lot of those traditions. And the sad thing is that all of this is taking the church away from the truth. They're taking away the church from the truth. Debemos de cuidarnos, hermanos, de estas filosofías, de este legalismo, de estas cosas en las cuales están haciendo los hombres que van en contra de Cristo. We need to take care of this, take care of ourselves. We need to defend our beliefs. We need to be against that takes everyone that's a Christian and that's in the truth away from Christ. Número 3. Nuestro deber. El deber es mostrar la preeminencia de Cristo. This is something that we have to understand, our responsibility. Something that we need to do.
we need to show the preeminence of Christ. Y una de las formas que podemos enseñar en cuanto a esto, hermanos, es el capítulo 3 de Colosenses. Capítulo 3 de Colosenses nos dice, ¿verdad? Claramente, allí el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, dice ahí. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy importante. Ahora, más adelante, versículo 12, dice, vestíos pues, ahí está. Ese es nuestro deber, hermano. Nuestro deber es mostrar esa preeminencia de Cristo. Dice, vestíos pues como escogidos de ¿quién? Escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Usted y yo, hermanos y amigos, no solamente debemos de creer en Cristo, obedecer a Cristo, no solamente debemos defender a Cristo, sino que debemos de vivir como Cristo. Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es muy importante esto. Vestíos ahora. Vestíos. Buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. We see here in Colossians chapter 3 that now we have a responsibility. We say that we declare that we understand that Christ is the preeminence of Christ, that He is the first of everything and everything is His. Now we say that we defend what we believe, but another thing that is very important to understand that we have to show what we believe, what we defend. And in chapter 3 verse 1 tells us, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. And in verse 12 says, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against one another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. So this is very important to understand. We already say that we believe, and we're declaring that Christ is the first of everything, the creator. Everything is His. He's the head. We declare that. We defend it, right? We contend for the faith. We defend it. But now we have to live it. Our actions. We have to live the way that Christ lived. Because if we believe that He is the everything of everything, we need to live as Christ. Because Galatians chapter 2 verse 20 says that now we don't live ourselves in us, but Christ lives in us. And now we need to show the world who is Christ. Who is Christ? Versículo 18 al 23, hermanos. Nos muestra la manera de vivir. ¿Por qué? Porque nos da el trabajo del esposo, nos da el trabajo de la esposa, el trabajo de los padres, el trabajo de los hijos. Necesitamos ser la luz de ¿qué? Del mundo, Mateo 5:16. Mostrar esa preeminencia de Cristo. Mostrar que verdaderamente somos cristianos. So now we see here that in verse 18 and on, it teaches us of the way that we can show the preeminence of Christ. Because it gives us the example of the husbands, the wives, the children, the fathers, and the bondservants. So this is the way of living, our daily living. So we have to show the world that we believe in Christ. And we need to show it the way that He showed it, by the way that we live. Es muy importante esto, hermano y amigo.
No solamente decir y hablar de Cristo, no solamente decir yo creo en Cristo, sino que hay mucho que envuelve en esto, y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosa. Recuerden que ahora Cristo es el primogénito, por eso dice el capítulo 1, ¿verdad? El versículo 13 dice, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De Cristo. Eso está hablando de la iglesia. Es muy importante entender esto. Así que, si usted no ha sido trasladado al reino de Dios, al reino de Cristo, la iglesia, usted tiene la oportunidad de hacerlo. Esto viene a qué? Al oír Romanos 10:17 para obtener fe, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y vivir una vida fiel hasta la muerte. Y si usted se fija, esto es lo que está hablando Pablo aquí, ¿verdad? Doctrina, ¿verdad? Declaración de la preeminencia de Dios, de Cristo. ¿Qué es esto? Tener fe y creer. Defender es ¿qué? Arrepentirse, venir al bautismo, vivir una vida fiel. Ese es mostrar. Y usted, hermano, ¿verdad? Si necesita las oraciones, puede pedirlo a la iglesia. Sigamos adelante, conforme Pablo lo está diciendo aquí a la iglesia en Colosa, recordando quiénes somos. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Pero hay que vivirlo, hay que mostrar. So if this morning someone has not obeyed the gospel of Jesus Christ, it has not been put in the kingdom of Christ, which is the church, you have the opportunity. And the opportunity comes by hearing the word of God, Romans 10:17. Believing in Christ, like we said, John 3:16, you have to come and repent from your sins, Acts chapter 2, verse 37, 38. You have to be baptized. You have to confess, Matthew 10:32. You have to be baptized, Matthew 28:19. But also you have to live a life like Christ lived in this world, Revelation chapter 2, verse 10. So you have the opportunity to come to this kingdom. And if you, brethren, sister, need the prayers of the church, you can ask for the prayers. If you need to come back to the way, the right way, we can pray for you, and God can help you. And we can help you also here in this world. Remember who you are. You are a son of God. And you believe in the most important thing, that Christ is the everything available. Now you have to show it in the way you live. It's very important that we understand that. So, así que en esta mañana vamos a entonar un himno de invitación, y el que quiera, ya sea venir a las aguas del bautismo para lavar sus pecados o quiera oración, puede pasar al frente y hacerlo en esta mañana. Vamos a estar de pie para cantar el himno que